Estamos en otro capítulo más de la consulta. Buenas tardes. Soy la doctora Karina Ortiz, cardióloga del Centro Cardiovascular de Delicias, junto con el doctor Gerson Ortiz, también cardiólogo y rehabilitador cardíaco. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimo gusto de vernos nuevamente por acá. Un gustazo de que nos sigan acompañando. El día de hoy vamos a platicar de un tema que se nos hizo importante tocarlo antes de que empiece la temporada invernal para que la gente tome sus precauciones y además sepa de este tema que, aunque es bastante frecuente porque pues es de las primeras causas de muerte a nivel mundial, no, y además porque ayer fue precisamente el Día Mundial del Corazón, es importante tocar este tema que es el infarto, que aumenta su incidencia en la época invernal, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hay varios puntos que tocar antes de llegar a ese tema en el cual pues tú eres bastante experta, ¿no? Primero me gustaría salirme un poquito de lo planeado, ¿no? El día de ayer, como lo comentas, se celebra el Día Mundial del Corazón. ¿Qué es esto? Es una iniciativa que hace la Federación Internacional del Corazón, que la inició Bueno, sí, Antonio Valles de Luna, un cardiólogo español. Se le ocurrió y dijo, oye, vamos a hacer un día en el cual a nivel mundial todos los cardiólogos, todos los hospitales, todos los internistas, endocrinólogos, todos los médicos tengamos que hacer campañas de concientizar que la principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y que a pesar de los cuidados que estamos teniendo, sigue habiendo gente que se nos escapa, ¿no? O sea, gente que anda por ahí con el colesterol elevado, que anda ahí con diabetes descontrolada, que anda por ahí con hipertensión arterial, o que tiene una historia bien grande, ¿no? Papá, mamá, hermanos, abuelos con infartos y no se ha ido a revisar. Entonces, desde hace años, el 29 de septiembre cada año se conmemora el Día Mundial del Corazón. ¿Por qué? Pues para hacer conciencia de esto. Nosotros en el Centro Cardiovascular de Delicias, en específico la doctora Karina Ortiz, hace un evento bastante grande que fue un éxito este domingo 28, pero ese es el objetivo principal, ¿no? Concientizar que la principal causa de muerte en el mundo, no nada más en México, en todo el mundo, son las enfermedades del corazón y que hay que revisarse, hay que checarse, hay que medirse la presión, medirse el azúcar, medirse el colesterol, triglicéridos, si fumas dejar de fumar, etc. Entonces, a mí sí me gustó pues interrumpirte para iniciar con No, este y qué mensaje. importancia tiene porque además, pues todo está relacionado, ¿no? O sea, por eso fue que decidimos platicar hoy de este tema, haciendo alusión al Día Mundial del Corazón, entonces, y de la importancia que tiene que tomemos acciones para prevenir, no que ya tengamos la enfermedad o incluso la complicación y hasta entonces acudir a valoración médica. Yo creo que si hiciéramos acciones de prevención, nos saldría mejor en todos los sentidos. En primero, en calidad de vida, incluso en la atención médica, en la inversión económica, porque no es lo mismo atender una enfermedad que invertir en la prevención de una enfermedad. Y bueno, pues qué bueno que haces mención de eso. Evidentemente el infarto se presenta en todas las épocas del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, en todo, a lo largo de todo el año, de todos los meses, hay gran cantidad de infarto y siempre es la principal causa de muerte, desafortunadamente. Pero el día de hoy, como lo comenta la doctora, se ha visto en estadísticas que hay un discreto incremento Hasta un 30% se llega a incrementar estas enfermedades cardiovasculares en la época invernal. en O, época de frío, ¿sí? ajá, o comentan que, por ejemplo, normalmente si se infartaban 10 en un mes, se infartan hasta 13 personas en un mes. Sí. Entonces sí hay una diferencia entre que haya o que no haya frío. Sí, igual hay descompensación de los pacientes con un síndrome coronario crónico,
¿Qué es esto? Los que tienen angina de pecho, ¿no? Yo ya sé que tengo angina de pecho, estoy esperando un tratamiento, estoy esperando una cirugía, estoy esperando un cateterismo y hay un incremento de estos pacientes que ya son diagnosticados con angina de pecho que evolucionan a angina inestable o desafortunadamente a infarto. ¿Sí? Y es que todo tiene un sustento científico, no es casualidad, ¿no? Dentro de las causas es porque como hace frío, hay algo que se llama vasoconstricción, o sea que las arterias se cierran, digámoslo así, por este frío, y eso hace que si ya había una placa de ateroma, le decimos De nosotros que es grasa. grasa, este, y vamos a imaginar, es solo un ejemplo, que la arteria medía 3 milímetros y con esta grasa o con esta acumulación de grasa que está, pues ya no mide los 3 milímetros, sino ya mide a lo mejor 2 milímetros. Y sobre eso hace frío y hace vasoconstricción, o sea, se cierra la arteria o se hace más chiquita, entonces ya no mide 2 milímetros, ya mide 1 milímetro. Y ahí es donde se presentan los eventos de angina. Eso condiciona que llegue todavía menos sangre al corazón, llegue menos oxígeno, menos nutrientes, que a lo mejor en junio, julio no sucedía y ahora en noviembre, diciembre, que empieza a ser un poquito más de frío, bueno, que ya está empezando a estar un poquito fresco en las mañanas, pero que empieza a ser un poquito más de frío en noviembre, diciembre, pues que un cuadro estable se pueda convertir en algo inestable. Y fíjate que también comentan que, de hecho, el mes que más infartos hay es en enero. ¿Por qué? Y lo atribuyen a muchas cosas, además de por el frío, también comenta la bibliografía que por las comidas, que como Ah, viene claro. uno de fiestas, la alta ingesta de glucosa, de carbohidratos, o sea, de azúcares, de Las grasa, reuniones familiares y que justificamos la convivencia, ¿no? así es. Entonces El- esto hace que las enfermedades o la gente que ya padece alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos se empiecen a descompensar y es que desafortunadamente o afortunadamente, como lo veamos, en México desde septiembre empezamos con el pozole, los antojitos mexicanos, luego viene noviembre, la época del el pan de pan de muerto, muerto, el chocolatito, el mole, ¿no? Que se prepara en esas épocas y luego diciembre, que entonces, las posadas y ajá, todo ello, ¿no? entonces todo Nos esta, venimos preparando para el infarto desde septiembre. exacto, entonces toda esta acumulación de hábitos o Malos de hábitos. malos hábitos, desafortunadamente, hace que el paciente se descompense y entonces en enero, pues ya el cuerpo no tolera tanta descompensación y es donde empiezan a brotar las enfermedades, las complicaciones y tristemente, pues los infartos, ¿no? Ahora, a eso tenemos que agregarle que este, hacemos menos ejercicio. Así es. Eso es bien, bien típico, ¿no? A mí me pasa mucho en mi consulta que el paciente viene pues relativamente estable, la presión controlada, el azúcar Hasta controlado, había bajado de peso. había bajado de peso, el colesterol bien. ¿Por qué? Porque está saliendo a caminar 25, 30, 40 minutos todos los días. Pero empieza noviembre, el frío, que ya empezamos a amanecer así que a 5, 7 grados. Eh, Muchos de mis pacientes pues ya son adultos, adultos mayores, 60, 65 años. Dicen, oiga doctor, pues ya no es tan seguro o tan cómodo salir a caminar en la mañana porque pues vienen los cuadros de infecciones respiratorias, la época de la influencia estacional. Entonces dicen, ¿saben qué? Pues ya ni voy al gimnasio, ni estoy saliendo a caminar, ni estoy saliendo a correr. Entonces le sumamos las complicaciones del frío, el incremento del fibrinógeno, el incremento de la vasoconstricción, le sumamos el tipo de alimentación, las reuniones y luego todavía le ponemos así la cerecita del pastel, ¿no? Que es mayor sedentarismo por el frío. Entonces, pues se vuelve como que se alinean los planetas desafortunadamente, ¿no? Sedentarismo, mala alimentación, em, El estrés también, el como estrés, es fin de año y ahí, pues la gente lo comenta, ¿no? Que se incrementan los gastos y esto, o empiezan a planear y esto les genera estrés, eso hace que también pues sea otro factor que contribuye, como decías, estábamos
platicando que en la época del frío aumenta el fibrinógeno, que es una sustancia, digámoslo en términos generales, Ajá. que lo que hace es que aumenta las posibilidades de que se agregue más grasita a una placa que ya existe. O sea, si ya había acumulación de grasa en tus arterias, con esta época hace que sea más factible o más fácil que se siga agregando más grasita, y además que con la vasoconstricción, que las placas se desestabilicen, se llaman, o sea, Ujú. como que se fragmenten o se fracturen, Miren. y que entonces eso haga que sea más factible un infarto. Entonces son varios factores que se suman, y que ya no es solo la dieta, ya no es solo que no dejaste de hacer ejercicio, que subiste de peso, que se te descontrolaron tus enfermedades, que el estrés, que el frío, y entonces ya no es una, ya son varias Sí, o sea, cosas. si te fijas, se van, como le digo, se van alineando los planetas o se van sumando factores de riesgo para que desafortunadamente en diciembre pase eso. Deja tú y luego agrégale que te pase en temporada vacacional, no, o sea, ya del 22 Donde ya al- ni hay cardiólogos. donde no hay cardiólogos, no, donde evidentemente hay menor médicos Sí, pues salen de laborando, vacaciones ajá, también. entonces se vuelve una complejidad todavía más grande, una complejidad todavía mayor y eso pone en riesgo la vida todavía más. Sí, y ahora es importante también que ustedes sepan cómo identificarlo, ¿no? O sea, ya les dijimos por qué aumenta el riesgo, pero ahora deben de saber cuáles son los datos de alarma, ¿te parece? ¿Qué Sí. es lo que puede llegar a sentir alguien para que acuda a atención oportuna? Y si se está infartando, pues limitar el daño lo más que se pueda con atención oportuna. Sí, lo primero es que a mí me gusta mucho decirles a todos los pacientes que no normalicemos las molestias en el pecho, ¿no? Muchos de mis pacientes que desafortunadamente tuvieron un infarto, yo empiezo a preguntarles, pasa lo agudo, damos trombolítico, va a cateterismo, se estabiliza. Y ya después del agudo, ¿no? Ya que estamos todos en calma, les pregunto, ahora sí, a ver, realmente nunca había tenido una molestia. No, doctor, pues es que yo cuando salía, no sé, a trabajar a tal cosa, me daba un dolor, pero pues yo lo atribuía a que era un dolor de aire porque me pasaba más cuando trabajaba más, pero en la mañana, muy temprano. Entonces yo decía que era por el frío. O sea que, doctor, sí me daba, pero me daba más después de comer. Y pues yo lo atribuía a que era gastritis porque me daba en la boca del estómago y me pasaba frecuentemente y luego aparte se me acompañaba de sudoración, sentía así como si me hubiera mojado, como si me estuviera acabara de salirme de bañar. Entonces dice, híjole, entonces esto ya viene de más tiempo, ¿sí? Hay pacientes que igual les digo, a ver, ¿qué estaba haciendo? No, pues que estaba bajando las bolsas del mandado. Yo ya sé que si la bolsa está muy pesada, yo ya sabía que si la bolsa estaba muy pesada o que, por ejemplo, comprábamos una caja, no sé, de jabón, yo no la podía bajar porque me daba el dolor en el pecho, pero es porque era muscular. No, pues no era muscular, o sea, desde el esfuerzo que venía de hace 15 días, 20 días, un mes, no era muscular, era que ya el corazón estaba batallando con el esfuerzo. Y además, ahora que dices que batalla con el esfuerzo, pues al haber frío aumenta más la frecuencia cardíaca, el esfuerzo del corazón, o sea, trabaja más. Y además de eso, ahorita me acordé de las infecciones de vías respiratorias. O sea, como aumenta estos procesos infecciosos, aumenta como la inflamación en el cuerpo, ¿no? Evidentemente aumenta el estado de inflamación que le llamamos nosotros, que es mayor secreción de citocinas, de eh, factor de necrosis tumoral, etc. Pues sustancias que hacen que Ujú. se acumule más la grasa, que O se que se tapen las arterias o rompa que se rompa. la placa que ya estaba ahí en esas arterias y de algo estable lo vuelve inestable. Así es, entonces son varios factores, o sea, no es solo uno, y esto hace que aumente más el riesgo. Pero bueno, volviendo a las molestias, ¿no? Porque nos Nos regresamos. fuimos, sí, nos divagamos. Es el dolor en el pecho, como bien decías, no se confíen porque la gente dice es un aire. Sí, o sea, sí fue por el frío, pero ojo. Fue por una vasoconstricción coronaria y fue el corazón. Ajá, o sea, no se queden en el aire, sino más bien es importante que se acerquen con su médico, con el cardiólogo, porque es un dolor
en el pecho, entonces vale la pena ser valorado por cardiólogos. Con falta de aire o a veces lo asocian, es que como traigo una infección de vías respiratorias, por eso me duele el pecho. Mejor acercarse con el médico y que él descarte que no sea algo más complicado, ¿no? La sudoración, eh, también sabes qué pasa, el dolor, como se les quita cuando se quedan tranquilos, cuando descansan, dicen, ah, ya se me pasó, ya no voy a ir al doctor porque ya se me pasó. No, No. eso es grave, porque esa fue la alarma y no le estás haciendo caso a la alarma, ¿no? Sí, otra que pasa muy seguido es que dicen, y es normal, no es natural, no dicen, es que antes me daba el dolor al caminar 2 cuadras y ahora no, ya no me da. Oiga, pero sigue caminando las 2 cuadras. No, ya Bueno, no. Ya camino nada más una cuadra y me detengo, descanso y luego camino la otra, pero ya no me da el dolor. Entonces, esto se llama que no llegaron al umbral de isquemia, o sea, no llegaron a caminar el esfuerzo suficiente. Pero no quiere decir que el problema se quitó. es más Quiere bien tú decir que modificaste. tú limitaste tu actividad física para que no te diera la molestia, pero el problema en las arterias del corazón ahí está, ahí sigue y ahí sigue siendo grave. Ujú. Hay gente también, deben saber, sobre todo las personas adultos mayores, las personas que tienen diabetes, no logran sentir el dolor intenso y justo están esperando eso, un dolor intenso, como la gente lo describe, que siente que se muere del dolor. No siempre pasa así, a veces solo es un disconfort en el pecho o en la boca del estómago que confunden con gastritis, cuando en realidad lo que están teniendo es angina. Entonces, si tienen dolor con falta de aire, sudoración, náuseas o vómito o incluso desmayo o sensación de, la gente dice de desforzamiento, Ujú. ¿no? Ojo, ahí hay que acudir a urgencias, hay que acudir con el Sí. cardiólogo. Aquí quiero contar un caso, ¿verdad? Tengo un paciente que hace meses tuvo un esfuerzo al bajar unas cosas del carro, creo que el mandado, o que fueron aquí a una de esas tiendas donde puedes comprar por caja, ¿no? Y creo que bajó unas cosas pesadas y le dio un dolor en el pecho, acompañado de sudoración. Fue a un servicio de urgencias aquí en la ciudad, pero cuando iba en camino, pues él no iba manejando, iba sentado, ya lo llevaba creo que el hijo. Cuando llega al hospital, pues ya se le había quitado la La molestia. molestia. Le toman un electrocardiograma y sale normal. Le hacen estudios de sangre que se llaman enzimas cardíacas y salen normales. ¿Qué quiere decir? Que no tuvo infarto En ese en momento. ese momento. Afortunadamente, no fue un infarto. Pero lo dan de alta y le dicen, bueno, pues no pasó nada. La familia muy acuciosa, muy prudente, me contacta, van a consulta cuando me platican. Fue al esfuerzo, sudé, me dolió el Sí, pecho, se me quitó en el reposo, cuando llegué ya se me había quitado. Le pedimos un estudio que se llama angiotomografía de arterias coronarias y evidentemente no había tenido un infarto, el electro estaba normal. Pero en la angiotomografía de arterias coronarias tenía una arteria, la principal del corazón, tapada al 90%, ¿sí? pues Entonces apenas. estaba muy ocluida. Evidentemente no tuvo un infarto, pero estuvo a punto de tener un infarto. Afortunadamente lo llevamos a cateterismo y se destapó esa arteria, con lo cual pues se quita la obstrucción y se pudo resolver todo afortunadamente rápidamente por cateterismo, ¿sí? Antes de llegar al infarto, sin esperarnos al infarto y que nos agarrara la complicación, logramos resolverlo antes. Creo que acabas de decir un punto muy importante. O sea, cuando los dan de alta en urgencias te dan de alta porque en ese momento no está en riesgo tu vida. Estuvo en riesgo. Descartan que tengas un infarto en ese momento, pero eso no significa que estés bien al 100%, Que tus arterias sean 100% ajá, sanas, ¿no? solo que en ese momento no hay urgencia que tratar y por eso te dan de alta. Pero lo que sigue, y a lo mejor ahí valdría la pena que como médicos le explicáramos al paciente es, ahorita su vida está estable, no está en riesgo, pero si usted no tiene una atención oportuna, el riesgo de infarto está presente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que el paciente
vaya con el cardiólogo a que le dé el tratamiento adecuado o la atención oportuna, que en este caso, pues tu paciente hizo bien. Sí, ya no tuve un infarto en ese momento, pero potencialmente puedo llegar a tenerlo y por eso acudió contigo y se le trató y ya no tuvo el infarto. Pero a lo mejor si él no hubiera ido, pues seguramente le vuelve a dar el dolor y ahí sí ya Y se en uno infarta. de esos se convierte, se transforma o evoluciona pues a un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Entonces creo que la idea que se deben de quedar, si te dan de alta, ok, te dieron de alta porque en ese momento estás bien, pero no significa que no tengas riesgo, es más bien, ahorita estás bien, puedes irte a tu casa, pero debes de tener una atención en la consulta con tu médico, con tu cardiólogo, para evitar que vuelvas a recaer a urgencias. Porque luego vamos a urgencias, nos dan de alta, no, pues me dijeron que estoy bien y ya no le dan seguimiento a ese problema. Exacto. Y no solo del corazón, sino hablando en términos generales, ¿no? Como cuando les duele, no sé, el estómago y les dijeron que tiene la vesícula y ya no le dan seguimiento. Aplica para todos los órganos. Exacto, sí, o sea, diste un ejemplo muy acertado, ¿no? Es el típico de las piedras en la vesícula, ¿no? Que comemos algo de grasa o fuimos a una reunión, comimos mucho y da el dolor de la vesícula porque ya sabemos que tenemos ahí piedras en la vesícula. Llegamos al hospital, al que ustedes quieran. Ah, sí, trae piedras en la vesícula, Le dan para el le dan dolor. medicamento para el dolor, se quita el dolor, se va a su casa y en teoría puede hacer su vida relativamente normal, ¿no? Pero en cualquier momento eso se puede complicar con un piocolecisto, hidrocolecisto, que la vesícula se inflama, se infecta, o peor aún, que se revienta, o todavía peor aún, que una de las piedritas se salen al conducto colédoco, tapan la salida en el ámpula de váter y se vuelven una pancreatitis biliar. Se inflama el páncreas por una piedra en la vesícula. Fuiste a urgencias porque te dio dolor, te dieron de alta porque no había Sí, te algo resolvieron la urgencia. que ponía en peligro la vida en ese momento, pero tenías que haber ido con el cirujano a que te evaluara a ver si eras candidato a que te quitaran la vesícula o algún otro procedimiento. Lo mismo pasa con el corazón. Te da dolor en el pecho, llegas al hospital, te dicen no hay un infarto, vayas a su casa, pero hay que darle seguimiento, hay que continuar con el cardiólogo para ver si no es necesario una cirugía de corazón, una cirugía de bypass o algún otro tratamiento. Así es. ¿Y te parece que para ir cerrando vayamos diciéndole qué es lo que pueden empezar a hacer para evitar estas complicaciones en enero? Va, perfecto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo que siempre hemos dicho, una dieta saludable, hacer ejercicio, mantener controladas sus patologías. Como yo siempre les digo a los pacientes, mire, sabe que si usted se tiene un buen control en todo el año, no me baje la guardia en las Ujú. festividades para que no se me descompense y en enero empiecen los problemas. Hay que tener control del colesterol, de triglicéridos, de glucosa. Si yo ya padezco esas enfermedades, darle el seguimiento oportuno, no bajar la guardia, digámoslo así. Si tengo angina, si ya me dijeron que tengo angina, es momento, yo creo que es el momento adecuado en que vayan con el cardiólogo para que se les dé tratamiento adecuado y vayan a tener una complicación en futuros, si no meses, a lo mejor años o días, o sea, no sabemos. Exacto. Otra cosa que hablas de la alimentación y de no bajar la guardia, ¿no? Las reuniones familiares pues son una situación que a mí como su cardiólogo me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque no nos descuidamos en una sola cosa. Muchos pacientes me dicen, por ejemplo, no hablemos de Navidad ni de ello actualmente. Oiga, doctor, es que es malo que reunirnos para una carne asada. ¿Puedo comer carne asada los domingos? Híjole, no es problema. No es un problema mayor. Pero cuando les pregunto, ¿qué comió ayer? No, pues que carne asada. Ok, ¿qué más? No, pues que carne asada y luego salchicha asada y dos quesadillas y tomé refresco y luego tomé cerveza y luego llevaron papas, papas fritas esas de chatarra y luego el pastel
y luego la cebolla de rabo y le pusimos limón y sal, y luego el guacamole, y luego dices, híjole, no, o sea, el problema no es la carne, o sea, realmente el problema Fue todo lo demás, no todo fue lo la que no carne, dijo. pero todo lo demás no me lo cuentan, sí, o sea, todo lo demás es como si no existiera. Esa combinación, igual en Navidad, oiga, ¿puedo comer pavo? Pues no hay problema. Oiga, ¿puedo comerme un poquito de lomo de cerdo? No hay problema. Pero es pavo, lomo, tamales, El eh, espagueti, ponche, espagueti, refresco, el inclusive alcohol. alcohol, que dicen ahí que el ponche con piquete, todo y luego pastel, y luego postre, y luego la desvelada, y luego como nos fuimos a reunir a la casa de uno de mis hermanos, cuando salí, nos fuimos en la tarde y se me olvidaron las pastillas de la noche, entonces ya no me tomé las pastillas de la noche y nos desvelamos y esto y todo lo que está alrededor de la reunión es lo que causa realmente el problema. Queremos decir que no es una sola cosa, sino es el conglomerado de todo el descuido que hubo. Sí, entonces yo creo que esa es como la idea principal, que ustedes no bajen la guardia, que sigan atendiendo sus padecimientos, que si ya tienen el diagnóstico de angina, acudan con el cardiólogo, que no minimicen los problemas, que si ya fueron a urgencias, no se confíen porque los dieron de alta, o sea, los dieron de alta porque en ese momento no está No en ponía riesgo en su riesgo la vida, vida. pero eso no significa que están bien, solo que en ese momento no hay riesgo, pero que sí deben de tener una atención. No sé qué otra cosa se me pueda estar pasando. ¿No? Nada más nunca dejar de tomar sus medicamentos. Los medicamentos no los suspendan, a veces dicen, es que me voy a ir de fiesta, entonces me toca la pastilla de la presión, no me la voy a tomar porque me voy a echar unos alcoholes, es lo peor que pueden hacer, ¿no? Sí, o sea, se Este, ponen en doble riesgo, es lo que yo siempre les digo, es doble el riesgo. Ni te tomaste el medicamento y tomaste alcohol. Evidentemente no está recomendado tomar alcohol, pero no dejen sus medicamentos. Nunca, nunca dejen sus medicamentos. Y si salen de vacaciones ahora para estas fechas, llévense doble medicamento, llévense medicamento en dos maletas. Después llegan allá y ¿sabes qué? Se me perdió, no llegó en el avión mi maleta, en el camino se nos cayó la maleta, qué sé yo, infinidad de problemas y al final se quedan sin su medicamento. y no, ¿sabes qué? Luego me pasa que dicen, ay doctora, si solo lo dejé de tomar una semana. No, igual acabo de tener otro paciente que tuvo un infarto, se le hizo un cateterismo, salió de viaje, se le acabó el medicamento, ya mañana voy a la casa, ya mañana, o sea, hoy no se lo tomó y al día siguiente volaba en avión de regreso acá a Chihuahua, pues no alcanzó a subirse al avión allá en la ciudad en la que andaba. ¿Por qué? Pues porque justo en la madrugada que iban al aeropuerto tuvo un infarto, Entonces, se pues volvió a sí, o sea, infartar. sí es lo que les digo, no se confíen, no estén esperando a sentirse peor, porque ciertamente sí va a llegar el momento, pero pues con una complicación, ¿no? Pues yo creo que nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos los que acudieron a la carrera Moviéndote por tu Corazón. Estuvo muy bonito. Muchas gracias a todos los patrocinadores que se sumaron con regalos, con las playeras, a todos los patrocinadores que nos ayudaron a pagar las playeras, los regalos, las medallas, a Parquímetros, al presidente municipal porque nos dio todas las facilidades, al INMUDEG, a Vialidad, a servicios de Servicios seguridad municipales. municipales, ajá, a todos, a las Beta, que la verdad en todo momento cuidaron, a las ambulancias, a Proasis, a JC, a la Cruz Cruz Roja, Roja, a a los los jóvenes. juventinos, Ajá, que así les dicen, ¿no? A los jóvenes de la Cruz Roja. La verdad es que a la Vizcaya que estuvo tomándoles la presión, midiendo la glucosa, a todos, la verdad es que muchas gracias por sumarse y nos vemos a el año Moviendo. que entra. Nos vemos el año que entra, ya saben, primero Dios, ahí nos vemos en Moviéndote por tu Corazón. Perfecto. Pues Muchas gracias y buen provecho. muy buenas tardes, hasta luego.